bendice a Mateo, bendice tu palabra, que no quede vacía, Señor, que llegue a nuestros corazones. Gracias, papá. Nos estáis viendo por internet. Siguiendo un poco la línea que hemos tomado este año de hablar sobre cada uno de los libros de... Perdona, esto retumba mucho, ¿eh? ¿Se puede bajar algo? Ahora sí. Gracias. Lo que decía, siguiendo la línea que tomamos ya hace un tiempo de compartir sobre cada uno de los libros, especialmente del Antiguo Testamento, hoy toca Joel. Joel o Joel, o como lo queréis decir. No, yo digo Joel porque eso es castellano. Pues Joel es un profeta que escribe una profecía que está, separada. Gracias, hija. Estos son hijas. Es un libro que está dividido en 3 capítulos. Es un libro cortito, pero no por ser cortito, no por eso entraña unas verdades increíbles. Yo me he quedado sorprendido ahora estudiando un poquito más a fondo, porque leerlo lo hemos leído todos, ¿verdad? Y sobre todo esos ciertos versículos que nos gustan, eso de y el Espíritu de Dios se derramará sobre los hijos, las hijas. Pero Joel tiene mucha cosa, pese a ser un profeta del que se sabe muy poco. De hecho, al principio pone palabra de Jehová que vino a Joel, hijo de Petuel. Y ahí se queda. Así como de Oseas, de Amós, otros se saben otras ciertas cosas de Joel, tan siquiera se sabe ni cuándo escribe la profecía. Los estudiosos dicen que del orden a como a 400 años antes de Cristo, aunque no es seguro. Pero Joel tiene una vital importancia para el mundo cristiano, y ya os lo explicaré más adelante. Por cierto, gracias Noemí por tu palabra, porque estamos en la onda. El Señor yo creo que nos lleva por el mismo lado. El mensaje de Joel, por otro lado, es atemporal. Aunque está escrito, se cree que 400 años antes de Cristo vale para cualquier generación. Y a medida que os vaya contando un poco sobre lo que os quiero compartir, os daréis cuenta de que es así. El mensaje, como digo, empieza con una catástrofe. Un enjambre de langostas se come todo. Todo lo que es vegetal lo devora. Y claro, nosotros no estamos en esta sociedad nuestra, aquí en España, no estamos, por lo menos yo creo que en el norte no estamos acostumbrados a enjambres de langostas. Pero parece ser que en la zona de África es bastante común. De hecho, me llamaba la atención que en la Biblia el tema de las langostas se nombra varias veces. Y pues me interesé un poquito de qué iba esto de las langostas, ¿no? Y la verdad que es muy curioso. Es un bicho que, es un saltamontes, más o menos grande, pero un saltamontes. Que leía que los saltamontes habitualmente son animales que van por libre, que van solos, o sea, que no se juntan en manadas o enjambres, pero que cuando se producen ciertos temas climáticos como sequías, etcétera, algo cambia en su comportamiento, que son capaces de arracimarse y crear verdaderos ejércitos. Aquí, de hecho, Joel lo describe un poco como un ejército porque arrasan. Leía que, por aquí tengo en algún lado, cogí una anécdota, que en 1960 dice que una plaga de estas asoló California y solo uno de los condados dice que cubrieron como 80.000 hectáreas. No sé si os dais cuenta de lo que son 80.000 hectáreas. Creo que cada hectárea es como un campo de fútbol. Y dice que lo dejaron totalmente arrasado. Porque este tipo de animales tiene la virtud, entre comillas, por decir algo, que son capaces de meterse entre las rendijas de las casas, devoran la corteza de los árboles, con lo cual los árboles se secan. Decían los agricultores que no dejaron ni un solo centímetro, o sea, completamente la tierra limpia de toda vegetación. Entonces, cuando nos describe Joel este tipo de situación, pues podéis imaginar. Dice también que
que cuando llegan este tipo de enjambres, o como se llame, dice que es atronador, es como el ruido de un motor de un avión, que es ensordecedor. Y no solo es eso, sino que cuando se mueren, contaba que en África, en la época del Imperio Romano, llegaron a morirse, un enjambre de esos enorme. Y claro, lo que pasa es que donde si caen al agua, se pudre el agua y crea tifus y otra serie de enfermedades para animales y personas. Con lo cual, ya veis que es un tema serio. Y me llamaba la atención esto, ¿no? Que un animal solitario sea capaz, porque le cambie no sé qué tipo de chip tendrán en su minicerebro, para cambiar todo su comportamiento, ¿no? Lo que hace ir por libre, que es un animal de lo más gracioso, entre comillas, todos hemos visto saltamontes, a cuando se juntan y se arraciman, ser tan increíblemente agresivo, ¿no? Pero vamos, esto no es una clase de biología. Volviendo a Joel, pues las langostas habían dejado sin alimento tanto a personas como a animales, y era un problema. A nivel del culto, evidentemente ya no se podía no se podía sacrificar nada, porque estaba la cosa como estaba. ¿Qué pasa? Que toda esta debacle hace pensar que están en el día del Señor, que se dice, que no se nombra en la Biblia muchas veces. Día grande y terrible, dirá en el 2:31, en el capítulo 2, versículo 31. Pero también día de gracia y salvación para el pueblo de Dios. Cuando llegaban estas grandes desgracias, el pueblo de Dios siempre pensaba que era el anuncio de que llegaba el día del Señor, el día del juicio, el día del juicio de las naciones. Y así empieza este libro, ¿no? O sea, empieza pues con ánimo. Un pueblo totalmente devastado, no hay para comer, y de repente el pueblo que hacía sus sacrificios y que con eso pensaba que ya cumplía con Dios, pues Dios de repente le dice, ¿qué estáis haciendo? ¿Qué estáis haciendo, no? Si lo que yo quiero es que os convirtáis con todo vuestro corazón, les dirá en el capítulo 2, versículo 12, ¿no? Convertíos, es decir, volved a mí con todo vuestro corazón. Y ahí es donde empieza toda la historia de Joel. Empieza con una desgracia y con una petición de Dios. Se ve que no lo estaban haciendo muy bien. Y Dios les dice, que no quiero sacrificios, que lo que verdaderamente quiero es que os convirtáis a mí de corazón. No quiero que rasguéis vuestras vestiduras, quiero que de verdad rasguéis vuestro corazón. Y Él lo que pide de Dios es una conversión auténtica y verdadera. No está pidiendo sacrificios, como digo, no está pidiendo... No, sencillamente va a su pueblo y le dice, tengo que mandar de vez en cuando esto para que os deis cuenta de quién soy yo. Para que os deis cuenta de quién dependéis. Y esto me llevaba a pensar un poco también en la situación que estamos viviendo, que no tiene nada que ver con lo que vivieron el pueblo de Israel en esos años, pero con todo esto del COVID, con toda esta situación que se ha creado, que ya uno no sabe ni qué creer ni qué pensar, que cada día dicen una cosa, que si las vacunas, que si no vacunas, que si historias. A veces me hace pensar que si no habremos perdido también la perspectiva de Dios, ¿no? Si nos estamos centrando demasiado en la langosta y no nos estamos centrando en quién es el que está por encima de las langostas. No sé si ya digo, no es asimilable porque vivimos circunstancias diferentes, pero una situación tan planetaria, tan universal, sí que a veces da por pensar esto, ¿no? Decir, bueno, como cristianos no estaremos perdiendo la perspectiva y en vez de centrarnos en quien tenemos que centrarnos, nos estamos dejando llevar por la avalancha de todo el mundo que, como digo, ya sea a favor, ya sea en contra, pro vacunas, no vacunas, gaitas, al final entramos también en esa vorágine y nos olvidamos como digo, de la perspectiva, ¿no? Y según cuenta Joel, el pueblo pide perdón. Estoy mirando, perdonad, estoy viendo porque no sé si me voy de tiempo, ¿no?
Y Jehová dice que solícito por su tierra perdonará a su pueblo. Dios, en su eterna e infinita misericordia, una vez más perdona a su pueblo. El pueblo reconoce que al final, si no está Dios con ellos, no son nadie. Que por fuertes que se crean, que por ricos que se crean, que por buenos tiempos que estén viviendo, todo se va al garete de un día para otro. Y así es la vida. Mirad, ayer me contaba Nerea, esto voy a hacer un inciso, de la tragedia que ha vivido una familia estos días de atrás, que además me llamó la atención y os voy a decir por qué, porque yo bajaba el martes a la prisión y paso por el cementerio y había muchísimos coches, muchísima gente se veía por allí. Bueno, pues el papá de un niño que es alumno de mi nuera, de Nerea, un infarto, 44 años, seco, fulminante. Y dice que le decía la viuda, dice, ¿y ahora qué voy a hacer? ¿A dónde voy con esto? No quiero portarme trágico, porque no estamos en tipo de tragedia, pero sí quiero deciros que hoy estamos y mañana no estamos. Que esto es que no pensemos que eso va a pasar siempre a los otros. Que eso nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Cuando mejor creas que te va económicamente, cuando mejor te creas que todo lo tienes bien atado y bien atado, cuando pienses que tú controlas, pues Dios te hace ¡pum! Y te has ido. Te has ido, bueno. Y esto pasa con el pueblo de Israel, que se confían y piensan que, bueno, que con hacer unos sacrificios ya vale. Que con venir los domingos al culto ya vale. Con leer un poquito la Biblia de vez en cuando ya vale. Que, bueno, de vez hacemos una pequeña oración y ya vale. Pero Dios dice la palabra que es un Dios celoso. No sé por qué. Se ha emperrado con nosotros. Y dice que quiere tener una relación cercana, íntima, personal. ¿Y qué quiere más? Y de alguna forma, Joel viene a decir un poco así, ¿no? Cuando creíais que lo teníais controlado, viene una plaga de langostas y os deja todo pelaos. El pueblo finalmente se arrepiente y a partir de ahí cambia todo. Porque, mirad, tenemos un Dios maravilloso. Tenemos un Dios que siempre va a estar con los brazos abiertos. Siempre. Que siempre va a estar deseoso de que nos acerquemos. Que siempre va a estar deseoso de que le pongamos nuestras cuitas, nuestros problemas delante. Ese es el Dios en el que yo creo y el que me enseña Jesús. Que no tiene tanto en cuenta mi pecado, mis faltas, mis caídas, sino que siempre está dispuesto a levantarme. Y a partir de ahí empieza ya a cambiar todo, ¿no? Llega el tiempo de regocijo. Si leemos desde el 2:19 al 27, pues bueno, dice muchas cosas, ¿no? Tierra, no temas, alégrate y gózate, porque Jehová hará grandes cosas. Animales del campo, no temáis, porque los pastos del desierto reverdecerán, porque los árboles llevarán su fruto, la higuera y la vid darán sus frutos. Vosotros también, hijos de Sión, alegraos y gozaos en Jehová vuestro Dios. Es decir, ¿cómo cambia, no? ¿Cómo cambia la situación de estar en un lugar desolado, sin esperanza, por el cambio de corazón, cómo Dios responde, ¿no? Dice, no os preocupéis, que otra vez va a volver a ser. Pero claro, yo quiero una relación muy personal con vosotros. Y aquí llega la parte buena. La parte esa que todos nos gusta, que a todos nos gusta, ¿no? Y es el derramamiento del Espíritu Santo. Por eso digo la importancia que tiene Joel para nosotros, para los cristianos, ¿no? Se adelanta en 400, 600, no sabemos los años, con su profecía se adelanta a Pentecostés.
Y después de esto derramaré mi espíritu sobre toda carne. Profetizarán vuestros hijos y vuestras hijas. Vuestros ancianos soñarán sueños y vuestros jóvenes verán visiones. Y también sobre los siervos y sobre las siervas derramaré mi espíritu en aquellos días. Y daré prodigios en el cielo y en la tierra, sangre y fuego y columnas de humo. Esto es increíble. No sé si os dais cuenta, pero esto es increíble. Que lo diga un profeta como poco, 400 años antes de Cristo. ¿Sabéis lo que supone esto? ¿Os imagináis lo que...? Mirad, del Espíritu de Dios hasta entonces solamente se había manifestado muy puntualmente. En Génesis dice aquello de que el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. Y luego habla del Espíritu de Dios se mueve a veces vemos en Moisés, en Saúl, pero en momentos muy concretos para empoderarles, para vencer situaciones muy, muy concretas. Y de repente, Joel, no nos olvidemos, un israelita del siglo V mínimo antes de Cristo. Vuelvo a remarcar esto, donde es una sociedad patriarcal y muy jerarquizada. Y está hablando ya de que el Espíritu de Dios se va a mover entre hombres y mujeres. Cuidado, hombres y mujeres. Entre siervos y siervas. ¿Sabéis lo que significaba un siervo y una sierva? Un siervo y una sierva eran esclavos. ¿Cómo se iba a mover el Espíritu de Dios, ese Espíritu que había llevado al pueblo, al grandioso pueblo de Israel, entre esclavos? Pero no solo eso, sino que encima estos esclavos, la mayoría de ellos eran extranjeros. Era increíble que un profeta dijera que el Espíritu de Dios se iba a mover entre hombres y mujeres. ¿Sabéis la oración que creo que no sé si todavía hacen los judíos, ¿no? Por la mañana dice que los judíos hacen siempre esta oración. No, gracias Señor, porque no me has hecho ni perro, que es gentil, ni mujer, ni esclavo. Y el profeta Joel está diciendo que el Espíritu de Dios, el Espíritu del grandioso Jehová, se va a derramar en todo el mundo. Luego Pablo lo cogerá en Romanos 10, 12 creo que es, por aquí lo tengo, y lo volverá a repetir, ¿no? Diciendo, haciendo caso a lo que dijo Joel y tal. ¿Os imagináis lo que supone esto? Por eso digo que Joel es increíble. Si sabemos lo que dijo, cuándo lo dijo y cómo lo dijo, ¿no? ¿Por dónde sigo? A ver. Sí, Pablo en Romanos 10, 12, 13. Lo hará extensible a toda la humanidad releyendo este versículo de Joel. La promesa se cumplirá, como digo, entre 400 y 900 años después. Y según en Pentecostés. Hechos 2:16 dirá lo que fue dicho por medio del profeta Joel. O sea que en Pentecostés ya lo tenían claro. Lo que les estaba pasando, las famosas lenguas de fuego, las diferentes lenguas y demás, se acordaron de que Joel lo había dicho muchos años antes. Y en el día de Pentecostés, que era el día de las primicias de la cosecha que traía el pueblo al templo para dar gracias a Dios, pero que disfrutaban los sacerdotes, bajo el nuevo pacto de la sangre de Jesús, el real sacerdocio de todos los creyentes de Jesús disfruta el regalo de Dios, del Espíritu a su pueblo, como las primicias de su herencia completa. Estas son las primicias. Disfrutar del Espíritu Santo son las primicias. Dice Pablo que ahora vemos como en un espejo, pero que algún día veremos cara a cara. Pues ahora vemos como en un espejo, pero empezamos a ver algo, si el Espíritu de Dios está con nosotros. Y finalmente el capítulo 3 habla ya del día del juicio de Jehová, que es un día, se dice que ese día será el día de rendir cuentas. Se centrará esencialmente en la forma en la que las naciones han tratado a la Iglesia de Cristo, el pueblo de Dios bajo el nuevo pacto, el Israel de Dios. Como veis, no se dice cómo se ha tratado a Israel, porque la gente que son muy sionistas, que dicen, no, es que Israel, no. El pueblo de Dios ahora es el pueblo de Cristo. Y
Y un tema que también quiero aquí, que el profeta dice, ¿no? Dios dice desde el momento de la creación, deja claro que Él es el dueño de la tierra. Que Él es el dueño, que no nos pertenece, que lo que tengamos no nos pertenece, porque Él es de Él. Y cuando aquí, si vemos el capítulo 3 al final, que habla de Egipto, Edom, les condena por eso, ¿no? Porque tratan la tierra como que fuera de ellos. Y sin embargo, el pueblo de Dios se llama pueblo de Dios porque Dios era el dueño de la tierra. Por eso, si estudiamos un poquito la historia de Israel, vemos que la tierra nunca podía pertenecer de por vida a una familia. Incluso el famoso año del jubileo, donde se volvía a recuperar los que habían perdido sus posesiones, porque lo que se quería dejar claro era que Dios era el dueño, que el que tenía la tierra era un mero administrador. Y esto nos retrotrae a nuestros días, ¿no? En que las naciones deberán rendir cuentas por este tipo de comportamientos, por aquellos de pensar de que lo que tienen es porque son más poderosos, porque tienen mejores ejércitos o porque sencillamente son más listos que el resto de los otros pueblos. El Señor, a través de Joel, nos está simplemente expresando su aversión también a las atrocidades de la guerra. También está dejando ver su odio hacia la crueldad inhumana por los más indefensos y vulnerables de la sociedad. Eso lo leemos en el capítulo 3:3. Y tendremos que preguntarnos lo que el Señor tendría que decir aquel día de las naciones a las naciones modernas. Aquí está hablando de cómo se trata a los niños, a las niñas, etcétera, ¿no? A los jóvenes. Y habría que preguntar a las naciones modernas, ahora que somos tan progres y tan modernos, el trato que se le está dando a los jóvenes, a los niños. Podríamos hablar de muchas cosas, ¿no? Desde el aborto a la violencia física y sexual, la prostitución infantil, la venta de drogas o el simple abandono. ¿Tendrá en cuenta cómo tratamos la propiedad y las posesiones cuando lo hacemos como si nos pertenecieran a nosotros y no a Dios? Cuando creemos que lo que tenemos es porque, como digo, ya a nivel individual, ya no hablo a nivel de naciones, creemos que lo que tenemos es porque, como digo, porque nos lo hemos ganado, ¿no? Porque hemos sido más inteligentes, porque hemos sabido ahorrar más, porque hemos guardado, pero nos pertenece. Y como nos pertenece, podemos hacer cuanto nos dé la gana con ello. Alguna vez a lo mejor tenemos que dar cuentas de eso, ¿no? Seremos confrontados por cualquier tipo de comportamiento deshumanizador, arrogante o insensible hacia aquellos a los que Jesús llama los más pequeños. ¿Quiénes son, por tanto, hijos de Dios? ¿Quiénes son los más pequeños? Pues los pobres, los emigrantes, la gente que lo ha perdido todo, o la gente sencillamente que no tiene esperanza. ¿Cómo tratamos a estas personas? Pues dice que algún día Dios nos confrontará y nos dirá: ¿amasteis? Y tendremos que decir algo. Porque mirad, tenemos un Dios de amor. Y si el amor no es nuestra seña de identidad, algo está fallando. Si el que nos ha bendecido con amor, con un amor inquebrantable, con un amor infinito, con un amor que lo ha dado todo, hasta su Hijo unigénito. Si esa no es nuestra seña, ¿qué estamos haciendo aquí? ¿Qué estamos haciendo aquí? Y cuando digo esto, me refiero también a veces cuando exigimos nuestros derechos. Jesús podía haber exigido todos sus derechos. Y cuando fue llevado a la cruz, se dejó matar como un cordero. Se dejó escupir, se dejó pegar, se dejó crucificar. Y podía haber exigido sus derechos, pero no lo hizo. Y no lo hizo por amor.
Entonces, para ir acabando, que no sé ni cómo... Sí, bueno. Me acordaba que ahora cuando uno estudia inglés, y yo como soy como buen español, estudiante de inglés de los de toda la vida, ahora dice que es ¿cómo es? A ver, lo que habéis en inglés, New Year Resolutions, ¿no? Algo así, se dice así más o menos. Bueno, Noemí, no me subas el nivel. Propósitos de año nuevo. Y como propósitos de año nuevo, viendo cómo lo que nos compartió Joel hace ya tantos años, en donde se nos dice que pase lo que pase, Dios nos sigue reclamando para Él, que Dios nos sigue queriendo tener una relación íntima. Fíjate lo que te digo, íntima, no cercana, íntima, con Él. ¿Y qué Él hará? Pues me gustaría invitarte eso, ¿no? Invitarte, exhortarte, me he apuntado aquí varios, ¿no? Animarte, alentarte, moverte a que el principal propósito para el nuevo tiempo que está por venir sea buscar a Dios, pero buscar a Dios de corazón. No nos contentemos a calentar una silla. Dios tiene muchas cosas para nosotros. Nos va a sorprender. Dios es un Dios que nos va a sorprender. Y si me estás viendo, si todavía no le conoces, te animo a que le invites a tu vida. Si le diste la espalda, es un buen tiempo de volver. Si te alejaste, es tiempo de acercarte. Si tal vez te enfriaste y añoras los tiempos aquellos del primer amor, Dios te tiene preparado un tiempo todavía más espectacular. A veces los que ya llevamos muchos años en esto pensamos, cuando de joven me convertí, qué experiencias tenía. Pues Dios las quiere repetir y todavía más. No depende de Dios, depende de ti, de mí. Dios lo va a hacer, pero depende de tu corazón y de mi corazón. Dios no es un Dios para el primer amor, Dios es un Dios para toda la vida. Tengamos esto en cuenta, porque a veces pensamos que las cosas de Dios, los milagros, las maravillas ya se han acabado y no se han acabado, al contrario. Dios tiene muchas cosas para dar y quiere dárnoslas. Solo depende de nuestro corazón. Solo depende de cómo nos entreguemos a Él. Si queremos seguir controlando nuestra vida, pues seguiremos controlando la vida y seguiremos viviendo una vida pues mediocre. Pero si quieres ver maravillas, el camino es ese. Volverte a Dios, reconocer tus faltas y darle la gloria y dejar que Él haga. Ese es el camino y no hay otro delante de Dios. Si sabéis otro me lo decís, pero yo no conozco otro. Dios tiene que seguir puliéndonos porque, yo hablo por mí, soy tan borrico tantas veces, pero doy gloria a Dios porque aun siendo tan borrico, Dios me sigue sosteniendo. Pues si Joel, con tanto tiempo, si Dios a través de Joel, con tanto tiempo, ya habló de que no nos iba a dejar solos. Jesús, ¿qué dijo? Yo me voy, pero os dejo el Consolador, el Espíritu Santo. Mirad, yo soy de los que pienso que si el Espíritu Santo no funciona, esto no vale para nada. Porque tendríamos una religión como tiene tanta gente. Pondríamos aquí 4 santos o 4 budas o 4 lo que queráis y vendríamos aquí a dar cabezazos y salir de aquí pensando que Dios está con nosotros. Pero el Dios que yo conozco, y yo creo que vosotros también lo habéis experimentado, es un Dios que obra, que hace cosas. Que cuando tú decides darle tu vida, Él se mueve y nos sorprende. Así que no echemos la culpa a Dios a veces de que no pasan cosas en nuestra vida. No echemos la culpa a Dios, porque Dios está como loco por hacer maravillas. Porque Dios nos ama infinitamente y eso es algo que tenemos que recordar cada día. Y que cada día sea un día nuevo. Y que si ayer tuvisteis un día malo, pues vamos a tratar de que hoy sea un día, por lo menos que mi actitud sea la buena.
Como os dije alguna vez que prediqué aquí, que tengamos una actitud de ricos, no de pobres ni de miserables. Y una actitud de rico viene cuando cuando tú tienes el Dios que es el dueño de todo, es tu padre, y dices, bueno, si soy el heredero, ¿a quién voy a temer? Y luego, para terminar ya, te animo a que mires más allá. Mirad, esta semana en la cárcel compartía yo con los internos. Mirad, digo, en la cárcel, los que conocéis un poco, si habéis estado alguna vez a algún acto o habéis estado dentro, me da igual. Hay un patio que no llega a 100 metros. Y yo les compartía eso, digo, mira, si tú ves con tus ojos, lo más que vas a ver, el máximo que vas a ver son 100 metros, como mucho. A lo mejor me estoy excediendo. Pero digo, mira, si tú miras hacia el cielo, vas a ver el infinito. Y así nos pasa, hermanos y hermanas. Si miramos con nuestros ojos, vemos muy limitado. Si miras desde arriba, ves con otra perspectiva. Me encantan las imágenes estas que se toman ahora con drones, ¿sabéis? Ahora que se ven mucho esto de los drones, se ha puesto de moda, la verdad que es espectacular. Y me encanta porque uno puede ver toda la panorámica. Cuando tú lo ves desde abajo, solo ves casi a ras. Y cuando estaba preparando esta predicación, el Señor me ponía esta imagen, ¿no? Que aprendamos a ver desde arriba. Que no veamos solamente con los ojos de la carne de aquí hay, porque somos muy limitados. Y a veces somos demasiado justicieros. Porque cuando lo vemos así de tú a tú, pensamos que lo que veo es la realidad y no. La realidad es esto, pero todo alrededor también. Y el Espíritu de Dios es así, es como un dron que nos hace ver la vida con otros ojos. Si lo vemos, como digo, desde nuestras dos piernas, lo vemos muy poco. Así que te animo a que vuelvas otra vez a Dios si estás alejado. Como digo, si no le conoces, que entregues tu vida a Cristo y Él va a hacer maravillas. Y que te dejes sorprender. Que te dejes sorprender cada día con lo que Dios va a hacer en tu vida. Que el Señor os bendiga. De streaming, cortamos aquí y empezamos con anuncios. ¿Alguien que nos visita por primera vez? Yo creo que nadie. Ah, pues mira. Bienvenida, ¿cómo te llamas? Ah, muy bien.